poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bienvenidos a IA Simple Gold. En breves momentos estaremos iniciando con nuestro servicio dominical. ¿Alguien puede usar sus pies? ¡Arriba! A ver si se recuerda de esta canción. ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. ¡Arriba! Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Vamos, metale. Quiero cantar, 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 cantar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero gritar.
estás, levanta tus manos y adora al Señor. Dile, te pertenecemos, Jesús. Vamos. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, mi forma de vivir, que tu reino venga aquí. Una vez más, muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, por mi forma de vivir, que tu reino venga aquí. Oh, postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Y quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga aquí. Oh, postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenecemos a ti, Señor. Te pertenezco, Señor. Decimos una vez más: postrado en mi aposento, me encontraré contigo. Que en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Pertenezco, Señor.
resaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Buenos días, que Dios les bendiga. Es un gran privilegio nuevamente poder encontrarnos por este medio y estudiar juntos la palabra del Señor. La palabra del Señor es luz para nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Y continuamos con nuestro estudio de Lucas. Vamos avanzando en este hermoso evangelio. Ya estamos llegando casi a la culminación de la obra de Cristo, porque nuestro Señor ya está prácticamente llegando a las puertas de Jerusalén. Y en esta mañana vamos a leer el pasaje que corresponde, está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Vayan buscándolo en sus Biblias. Vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 27. Y este pasaje tiene por título la parábola de las 10 minas. Muy bien. Dice así la palabra. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo venga. Pero sus súbditos lo odiaban
y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos, a quienes había entregado el dinero, para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes: quítenle el dinero y désenlo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El Señor contestó: les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a meditar ahora en este tema. Hemos puesto por título las recompensas del rey. Y vamos a ver aquí que hay diferentes personajes, 4 para ser exactos. En primer lugar, tenemos al rey. En segundo lugar, tenemos a los enemigos del rey. Luego, los siervos fieles. Y finalmente, los siervos falsos. Vemos que hay un rey y hay 3 categorías de personas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dentro de estas 3 categorías estás tú y estoy yo. Y la gran pregunta es: ¿en cuál categoría estás? Muy bien, vamos a ver en primer lugar quién es este rey. La palabra de Dios empieza diciendo que la gente estaba escuchando a Jesús y él, como acostumbraba, él explicaba las cosas con parábolas. Era una enseñanza metafórica, comparando algo que ellos conocían de la vida cotidiana con verdades espirituales que todavía no conocían y el Señor les quería dar a entender. Así que él da esta parábola, ¿verdad? ¿Por qué? Había una razón. Él ya estaba cerca a Jerusalén. Sabemos que él estaba llegando a Jerusalén. En este camino ya tenía bastante tiempo y él sabía todo lo que le iba a acontecer allí. Acuérdense que ya hemos estudiado que él en una ocasión le dice a sus discípulos todo lo que a él le iba a suceder en Jerusalén. Él sabía perfectamente. Así que él estaba yendo para cumplir el propósito del Padre con su vida en la cruz. Y eso era número 1. Pero entonces esto despertó una gran expectativa en la gente. Si éste va a Jerusalén, hay tantas señales que le respaldan. Este es el Mesías prometido. Esa esperanza tenía la gente. Y efectivamente, no se equivocaban. Pero ellos estaban esperando un Mesías distinto. Uno que vaya a establecer el reino ya en ese momento, para exaltar al pueblo de Israel y librarle de mano de sus enemigos, porque recordemos que en ese momento todo Israel estaba subyugado bajo el dominio del Imperio Romano.
Ellos anhelaban su libertad. Ellos querían ser exaltados sobre todas las naciones porque eso es lo que pensaban que iba a suceder con la venida del Mesías. Y si Jesús era el Mesías, eso tenía que suceder, se tenía que establecer el reino de Dios, ¿verdad? Así que el Señor corrige esta expectativa. Ellos estaban teniendo una ambición antes de tiempo, porque el Señor todavía no iba a venir a ser coronado como rey, o no iba a venir como el gran rey. Él tenía antes que padecer y morir en una cruz y resucitar al tercer día. Pero eso ellos no lo veían. Así que para aclarar las cosas, el Señor les cuenta esta parábola. Y Él empieza hablando de un hombre noble, un hombre de la nobleza que iba a ser coronado rey, que vivía en un determinado pueblo y que Él viaja para que un rey superior lo corone como rey. ¿Y quién es este rey? ¿De quién está hablando el Señor? Él está hablando de sí mismo, de Jesús. Él, una vez que Él resucitó, Él, después de estar 40 días dando instrucciones a sus discípulos, Él subió al cielo. Y Él está allí sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y Él está siendo coronado rey. ¿De qué reino? Del reino de los cielos. Él es el Rey poderoso que reina con justicia. Pero muchos no querían que Él sea coronado rey. Muchos se opusieron. Sabemos cuánto su propio pueblo se opuso para que Él sea coronado. Los religiosos de la época le hicieron la guerra, pero a pesar de eso, Él cumplió el propósito de Dios. Ellos pensaron que lo estaban derrotando al llevarlo a la cruz, pero eso fue su gran victoria. El plan de Dios se cumplió. El Hijo tenía que morir una muerte cruel en la cruz, porque esa era la única forma que el Padre había establecido que el precio del pecado sea pagado. Su sangre tenía que ser derramada en esa cruz. Así que Él fue coronado rey, pero no era el momento para establecer el reino en este lugar. Él físicamente sentado como un rey. Así que Él cuenta esta parábola, se fue lejos a ser coronado y dice, pero antes de irse, Él llama a 10 de sus súbditos y Él les entrega una buena cantidad de dinero. Bueno, el original dice que son 10 minas y bueno, eran 10 personas, entendemos que era una mina para cada persona. Una mina aproximadamente son 90 denarios, aproximadamente. Y eso equivale al sueldo de 3 meses. Más o menos, si lo tomamos a un sueldo estándar en el Perú, digamos que sea 1.000 soles mensuales, estamos diciendo que a cada persona el Señor le entregó 3.000 soles. Y le dijo, muy bien, negocien con este dinero, háganlo producir. Yo quiero que ustedes lo trabajen y que rinda sus dividendos. Y Él se fue. Eso fue lo que hizo el rey. Pero hay que entender algo, que el reino de Dios no se iba a manifestar inmediatamente, como ellos esperaban. El reino de Dios tenía un proceso todavía, un paso previo hasta que se manifieste plenamente, que era que Cristo dé su vida en la cruz. Y ellos no lo entendían. Y así como estos que estamos viendo no querían que el Señor reine sobre ellos, así también Él tuvo una gran oposición que lo llevó a la muerte, pero a pesar de haber pasado ese momento tan crítico, eso estuvo dentro de la voluntad de Dios. Muy bien. El segundo punto que vamos a estudiar ahora es justamente acerca de los enemigos, aquellos que se opusieron a que este noble sea coronado rey. Y fueron ellos, dice el versículo 14,
mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Y dicen que esto se cumplió en la vida real años antes que Jesús esté dando este mensaje. Porque Arquelao, uno de los hijos de Herodes que fue designado rey de Judá, fue nombrado rey por el emperador en Roma. Pero los judíos, como este era un hombre perverso y malvado, mandaron una delegación a hablar con el emperador y a decirle, no queremos que este sea rey porque es un hombre que no ama a la nación. Y los súbditos le tienen mucho miedo y no lo respetan. Pero sin embargo no es el caso de nuestro Señor. Pero miren cómo en esta parábola Él toma este episodio para contarles estas cosas. Así que había en estos enemigos algo, una característica. Lo odiaban al rey. Ellos odiaban al rey. Y acá hay una primera característica de un grupo de personas. Los enemigos del Evangelio. Aquellos que manifiestan abiertamente su antipatía. Aquellos que no están dispuestos a someterse a los designios del rey. Aquellos que no están dispuestos a dejar su estilo de vida y que consideran innecesario acercarse a Dios. No pueden creer en algo como eso. Y esta gente se vuelve enemiga de Dios porque le odian. Y la palabra de Dios dice de que todo aquel que hace pecado no es hijo de Dios, es hijo del diablo. La palabra de Dios dice también de que el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y andábamos como enemigos de Dios cuando estábamos en el pecado. Y realmente en esa situación mucha gente vive sin Dios y acá dice algo extremo, que ellos odiaban a este rey. Pónganse a pensar, este mundo no ama al Señor. Hay una guerra permanente entre el mundo, que es el reino de Satanás, y el reino de los cielos, que es el reino de Jesús. Y los súbditos de uno con el otro siempre están en rivalidad. Y no porque los siervos del reino de Dios tengan algo contra los otros, sino más bien que los súbditos de Satanás odian a aquellos que están con el Señor. Y luego dice, el rey ordena la destrucción de sus oponentes. Eso está en el versículo 27. Miren el final trágico de estos seres humanos que se oponían a que el rey gobierne sobre ellos. Ellos lo odiaban, lo rechazaron. Yo creo que en el viaje que este noble hace para ser coronado, él demoró mucho en regresar. Ellos tuvieron su oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron. Entonces, cuando el Señor regresó, Él dice en el versículo 27, pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Qué final tan trágico. Pero sin embargo, no es algo exagerado, es la justicia de Dios. Después de que ellos han tenido tantas oportunidades de arrepentirse, después que el rey ha ido a hacer una obra en su propio beneficio, por amor a ellos, que ellos sigan obstinados y duros en su corazón, finalmente va a llegar el momento en el cual este rey tiene que hacer justicia, porque él también es un juez justo, y ellos van a ser condenados. Ya no va a haber escapatoria, y realmente la condenación es la muerte eterna. A eso se refiere esta porción cuando el Señor dice, mátenlos delante de mí. Ellos están yendo a la muerte eterna. Qué triste realmente una vida que se niega a reconocer al Señor como Rey, que lo quiere ignorar, que no quiere saber nada de Él, que menosprecia las cosas de Dios, porque está siguiendo su vida a su manera, metido en el pecado, y no puede ver más allá de que esta vida es tan temporal, es tan breve, y que no todo lo que nosotros existimos se desarrolla acá. Esta es una pequeña parte, porque nuestra alma después tiene que enfrentar la eternidad. Y
Qué triste es enfrentar la eternidad apartado de Dios. Muy bien, esa es la primera categoría de personas, ¿no? Los enemigos de Dios. Hay una segunda categoría de personas, que son los siervos fieles. Y esto lo vemos a partir del versículo 15. Y la primera característica que podemos decir de estos siervos fieles es que produjeron ganancias para su Señor. Ellos utilizaron para la gloria de Dios los dones y talentos que el Señor les dio. Así que ellos lo hicieron movidos por el amor y multiplicaron esas habilidades, hicieron que se multipliquen los frutos de los talentos que el Señor les había dado. No se quedaron cruzados de brazos, trabajaron para el Señor y lo hicieron con amor. Y entonces su vida dio fruto, fue una vida fructífera. Todo lo que ellos hacían prosperaba. Así que las minas que ellos recibieron, dice en el primer caso, recibió y ganó 10 veces más, como dice el versículo 16. El rey le da su recompensa. El que había ganado 10 veces más, recibió 10 ciudades sobre las cuales gobernar. Y el que había ganado 5 veces más, recibió 5 ciudades sobre las cuales gobernar. Así que el Señor da las recompensas en función a los frutos de cada uno. Más fruto, más recompensa. Menos fruto, menos recompensa. Y ellos recibieron la recompensa del rey. Fue una recompensa maravillosa, una recompensa eterna, donde ellos estaban recibiendo la confianza del Señor, porque habían sido fieles con tan poca cosa. Otra versión dice, habían sido fieles en lo poco. Y así también debe ser nuestra vida. El Señor nos prueba primero con pocas cosas, a ver si nosotros somos fieles realmente. Pero nosotros queremos a veces que el Señor nos ponga en mucho, pero eso realmente puede ser tropiezo para ti si tú no estás acostumbrado a ser fiel en lo poco. Ahí se ve tu carácter. Seamos fieles con lo poco o con lo mucho que nos ha dado el Señor, porque Él nos va a recompensar. Y la recompensa es eterna. La recompensa es la vida eterna en el cielo. Dice el Señor que Él ha subido al cielo para prepararnos una morada para que nosotros podamos estar con Él. Y cuando Él haya terminado de preparar esa morada, Él va a venir para llevarnos con Él. Así que yo creo que estas ciudades que está hablando aquí el pasaje como recompensa se refiere a esas moradas celestiales que el Señor está preparando para los que le son fieles, así como estos siervos. Muy bien, el punto número 4 es, vamos a ver otra categoría de siervos, que son los siervos falsos. Y yo los he llamado así para poder distinguirlo de los enemigos, porque estos siervos falsos aparentemente son siervos. Se hacen pasar por siervos en su trato, en su manera de ser, en la forma que hablan, congregan de repente en alguna iglesia cristiana, hacen demostración de conocimiento bíblico y tal vez hacen muchas cosas buenas cuando uno podría decir, estos son siervos, pero en el fondo no son fieles. Ellos han adoptado un estilo de vida solamente, pero su corazón nunca ha sido transformado. Ellos no están dispuestos a hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Ellos no están dispuestos a usar sus dones y talentos para bendecir a alguien, para ayudar a alguien. Ellos están pensando solamente en sí mismos, en lo que a ellos les conviene. Muchos de ellos no quieren hacer nada por los demás porque ellos prefieren su bienestar, su descanso. Y estos siervos son siervos falsos por esa razón. Podrían confundirse con siervos verdaderos, pero no lo son. Y este es el caso de este siervo que llegó al final. Acá dice el versículo 20, llegó otro siervo. Y esta palabra otro es una palabra que significa que era de otra categoría. No era de la misma categoría de los 2 primeros siervos que fueron fieles. Este era otro tipo de siervo.
¿Qué había hecho él? Dice, había guardado en un pañuelo el dinero de su señor. Y empieza a excusarse. Él presenta varias excusas que parecen muy convincentes, pero realmente no tienen fundamento delante del Señor. Porque ellos dijeron, tuve miedo de ti, como dice el versículo 21, que usted es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Acá está hablando de un hombre intransigente, muy exigente. Y realmente nuestro Dios no es así. Y le está acusando hasta de ladrón, porque le dice, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Está haciendo una acusación muy seria, muy terrible de este rey. ¿Y para qué? Para excusarse a sí mismo, que eso le había producido miedo y por lo tanto él había escondido lo que Dios le había dado para que lo use en su reino. Él no lo había usado, lo había escondido. Y tal como el Señor se lo dio, igualito, sin añadirle nada, se lo devolvió al Señor. Él menospreció el don, el talento que el Señor le había dado, la gran oportunidad de ser de bendición en su reino. La desperdició completamente. Pero sin embargo la Biblia dice que era un siervo. Así que podríamos decir que es un siervo falso, porque no fue fiel al Señor. Fue un siervo infiel. Miren cómo dice el versículo 22, la respuesta que le da el rey. Le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces le dice, 23, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? El Señor no se va a contentar con que tú conserves exactamente igual las habilidades, talentos que Él te ha dado. Él quiere que lo uses de todas maneras. Si no es de una forma, es de otra. Y cuando tú lo uses, déjame decirte que eso se va a multiplicar, va a empezar a producir fruto. Aunque sea, como dice esta última parte, el rey lo hubieses metido al banco para que genere intereses. Tal vez podría referirse a algo muy simple, algo muy pequeño que podemos hacer para bendición de los demás. Pero el Señor quiere que estemos nosotros dando fruto y que ese fruto permanezca, que no nos escondamos, que no nos paralicemos, que no guardemos lo que Él nos ha dado. En el versículo 24, Él ya se dirige a todas las personas que estaban allí y le dice lo siguiente, quítenle el dinero a este hombre infiel, a este siervo que había guardado en un pañuelo el dinero de su señor, y désenlo al que recibió 10 veces más. Miren qué sorprendente la sentencia del rey. Denle al que ya tiene 10 veces más. Y obviamente esta decisión y esta orden del rey motivó el desconcierto de los demás. Pensaron que de repente el rey no se había dado cuenta de lo que estaba diciendo y se había equivocado. ¿Cómo es posible que al que tiene ya 10 veces más, que tiene tanto, todavía esta parte adicional le iba a ser añadida a lo que él tenía? Así que la gente protestó y le dicen al rey, pero él ya tiene 10 veces más. Y el Señor le contesta algo sorprendente. Les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que este siervo había sido infiel, no merecía quedarse con lo poco que le había quedado, que era lo mismo que su Señor le había dado. Él había sido negligente en negociar, en producir, en usar lo que Dios le había dado. Había menospreciado al Señor y sus bendiciones y sus dones, y no los había utilizado. Así que el Señor dice, no, Él no ha sabido ser fiel en lo poco que le di, quítaselo. Ya no merece Él mantenerlo en su poder. Dáselo al que tiene más,
porque Él ha sido fiel. Y les dice, el que tiene mucho, aún más se le dará, pero el que tiene poco, lo poco se le quitará. Qué lección tremenda para nosotros, para no ser conformistas en esta vida, para no engañarnos a nosotros mismos pensando que somos siervos cuando no estamos sirviendo al Señor, cuando no estamos realmente teniendo un corazón transformado para ser de bendición a los demás, llevando el amor de Dios. No pienses que el cristianismo es quedarte sentado en casa, contemplando la necesidad ajena sin hacer nada. No, el cristianismo es poner manos en acción. Tal vez ahora que estamos en esta situación complicada, no nos podemos acercar a la casa de alguien, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos hacerle llegar algo, podemos darle una llamada, podemos darle la palabra de Dios, que es tan necesaria en este tiempo de tanto desánimo, de tanta enfermedad, de tanta realmente hasta depresión en muchas personas por la situación que se está viviendo. Situaciones dolorosas y difíciles. Tú puedes, si eres un creyente, tú puedes dar la palabra de Dios. Tú puedes hacer producir ese dinero que el Señor te ha dado, según esta parábola. Tú puedes hacer que se multiplique y que produzca mucho fruto para la gloria de Dios. No te quedes callado, no te quedes con lo que tienes. Si tienes temor, porque realmente a veces nos sentimos tímidos y hasta tenemos temor de hacerlo, ora al Señor y pídele que Él te dé la valentía y la fortaleza y la sabiduría para poder ser de bendición a alguien. Muy bien, ya hemos visto esta tercera categoría de personas y vamos a ver las conclusiones ahora. La conclusión número 1 es que podemos decir que habrá recompensas, las recompensas para los seguidores fieles de Cristo. Y ya hemos visto, ¿no?, cómo el Señor recompensa a sus siervos fieles. Va a haber un rechazo a los seguidores falsos. No lo mencioné, pero en alguna parábola que es parecida a esta, dice el Señor que a ese siervo que había guardado el talento debajo de la tierra, ¿no?, que es parecido a este caso, dijo, échenlo afuera, ahí al rechinar de dientes. Y yo creo que lo mismo va a pasar con estos servidores, siervos falsos. El Señor los va a juzgar. Y luego también hay retribución para sus enemigos. Y es un juicio terrible, hemos visto. Es un juicio que significa la muerte, que es realmente la muerte eterna, la separación eterna de Dios y de su reino. Y eso es lo más triste que puede suceder a una persona, que tenga que enfrentar la muerte en esas condiciones de orgullo, de soberbia, de un corazón no arrepentido, de una vida llena de vanagloria, pero sin nada de Dios. Y no porque Dios no haya querido llegar a la vida de esa persona, sino porque esa persona, en su libre albedrío, tomó la decisión de decirle no a Dios. Así que esas son las 3 categorías de personas. Y podemos decir también de que toda persona entra en una de esas 3 categorías. ¿Verdad? Tenemos los enemigos de Dios, tenemos los siervos falsos de Dios, que son los siervos malos, que aparentemente son siervos, pero en el fondo su vida y su corazón no han sido transformados por el amor de Dios. Ellos siguen siendo egoístas y centrados en sí mismos. Y una tercera categoría son los siervos fieles. Aquellos que por la obra de Cristo en la cruz han recibido la vida de Dios en su corazón y viven para su gloria, dando fruto, haciendo que los dones y talentos que el Señor le ha dado produzcan en el reino y multipliquen los frutos para su gloria. Y la pregunta que te tengo que hacer es, ¿a cuál de estas 3 categorías de personas perteneces tú? Yo quisiera que lo medites, yo quisiera que te acerques al Señor. Si tú no eres un siervo fiel, tú necesitas a Cristo Jesús.
Y yo te animo en esta mañana a que tú vengas delante de Él y le digas, Señor, yo me he portado como un enemigo tuyo, o yo he sido un siervo falso, porque he dado apariencias que soy un siervo, pero mi vida no ha dado gloria a ti, ni ha servido para bendecir a nadie. Así que, ¿por qué? Porque mi corazón todavía es mezquino, mi corazón todavía no ha sido llenado de tu amor y transformado. Necesito de ti. Si esa es tu oración, yo te pido que ores conmigo en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, por aquellas personas que en esta mañana reconocen su debilidad, reconocen su pecado, reconocen que han estado viviendo como enemigos de Dios o como siervos falsos y reconocen que necesitan el perdón y la misericordia del Señor Jesucristo, la sangre de la cruz, para que ellos sean librados y perdonados de sus pecados. Y que tú, Señor, les des una vida nueva. Toca esos corazones, Señor, y te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un privilegio poder estar juntos esta mañana estudiando su palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que tengas una hermosa semana y te dejo ahora con unos anuncios. Será conmigo hasta la próxima. Que Dios te bendiga.